21 días se cumplen hoy del cierre del gobierno federal. El presidente Trump recibió hoy en la Casa Blanca a los senadores republicanos al tiempo que el acuerdo bipartidista parece aún muy lejos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. ¿Qué estrategias debería adoptar el liderazgo republicano para reabrir el gobierno sin ceder ante las presiones fiscales de los demócratas? Vanessa, comienzo contigo. Yo creo que hasta ahora lo están haciendo muy bien. Hoy, por ejemplo, en ese almuerzo vimos al presidente Trump con los líderes del Senado, en la Casa Blanca, en la plazoleta que tanto le gusta a Alfonso, en una reunión, lo cual muestra que están fuertes en su postura de no negociar. Esto aquí no fue una invitación con Schumer en la plazoleta, sino con el líder Thune y los republicanos fuertes en su posición. Luego, de otro lado, las ruedas de prensa del speaker Johnson están muy buenas cada mañana. Hoy, por ejemplo, expuso algo que es muy interesante, hablando de un artículo de The Hill, que si no estoy mal se publicó ayer, donde ellos citan a varios senadores demócratas que obviamente no dieron su nombre, pero que hablan de que ellos votarían a favor de la resolución continua limpia de los republicanos, pero que tienen miedo a la guillotina. Hoy el speaker Johnson habló de eso y dijo, es evidente, es lo que hemos estado hablando. Los demócratas sensatos tienen miedo porque quien está manejando el partido es Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces yo creo que hasta ahora los republicanos han hecho dos cosas fundamentales. Por un lado, todos los días el speaker dando ruedas de prensa y hablando de los hechos, y por el otro lado mostrarse como un partido fuerte que no va a ceder. Entonces yo creo que eventualmente algunos demócratas que se vean perjudicados o que vean a sus votantes perjudicados van a terminar pues cediendo, porque aquí los republicanos definitivamente se ven muy fuertes y sin ganas de ceder. Yo creo que lo importante que tiene que tener la gente en cuenta y en mente son las repercusiones que esto tiene. No solamente es decir, miles de empleados federales no están recibiendo su pago, pero qué clase de empleados federales y qué programas para gente de escasos recursos están viéndose afectados por estos recortes. Por ejemplo, el secretario de Transporte, Duffy, decía que el siguiente pago de los controladores aéreos de los aeropuertos no lo van a recibir. Hasta ahorita les habían hecho ya una reducción y ya habían empezado a darse caso en donde se están reportando enfermos para no ir a trabajar y quizá ir a trabajar a otro lado en donde sí les paguen, porque todo el mundo tiene que comer, tiene cuentas que pagar, renta que pagar y familias que mantener. Imagínense nada más, estamos hablando de la seguridad aérea, estamos hablando de posiciones clave, no nada más posiciones de oficina, las Fuerzas Armadas. Alfonso, ¿cómo lo ves y qué destacas de la reunión que tuvo el presidente el día de hoy con los senadores republicanos en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que es muy efectiva, ¿verdad? Ser claro de que los demócratas apoyaron 13 resoluciones continuas limpias como estas durante la administración Biden. ¿Por qué no quieren apoyar esta ahora? Evidentemente es por razones políticas. Ellos quieren crear caos, esa es la estrategia de la extrema izquierda, y están creando gran sufrimiento al pueblo americano. Eso es lo que quieren. Consideremos los miles de millones de dólares que se están perdiendo cada día en la economía. Consideremos que a final de mes se habrán perdido más de 40,000 empleos. Eso es todo responsabilidad de los demócratas. El programa principal de beneficencia, WIC, que es la ayuda para madres y niños, se está quedando sin dinero. Eso es lo que ellos quieren, es crear dolor para tratar de culpar al presidente Trump, pero no van a el pueblo americano responsabilizar a Trump, los van a responsabilizar a ellos. Esa es la realidad. Mira, en la práctica los demócratas van a ceder en algún momento y va a ser cuando esto ya sea el cierre más largo en la historia, porque eso es lo que quieren decir. Bajo Trump fue el cierre más largo. Bueno, lo provocaron ellos, no Trump. O sea que será un récord de ellos. Pero lo que se está hablando es que recuérdense que la resolución continua llegaba hasta el 20 y pico de noviembre. O sea, ya estamos por llegar a noviembre. O sea que se está planteando quizás cuando ya recapaciten los demócratas que se apruebe una nueva resolución continua que llegue hasta principios del año que viene. Entonces, añadir o vincular, pegar a esa resolución el continuar con los subsidios adicionales de Obamacare que se aprobaron durante la pandemia, pero reducidos.
sea, para que veas que los republicanos incluso están abiertos a continuar con esos subsidios adicionales con tal de que se reduzca la cantidad. Por ejemplo, que las personas tengan que sacar algo de su bolsillo para pagar los beneficios médicos Claro. o poner un límite de ingresos para poder recibir esos beneficios. Entonces, los republicanos están demostrando que incluso están dispuestos a hablar de eso, pero eso no tiene que ver nada con el cierre del gobierno, con la resolución continua. O sea, que se aprueba la resolución continua y después puede haber una negociación sobre eso. Ya los republicanos tienen un plan. O sea que al final la única razón por que el gobierno está paralizado es por los demócratas. No hay otra razón, porque aún en el tema que ellos quieren discutir, los republicanos están dispuestos a hablar y están dispuestos a extender esos beneficios con unas modificaciones. Así es. Ahora, es muy interesante que incluso en la cadena CNN pasaron una encuesta de cómo está, de si está impactando, causando algún impacto negativo este cierre de gobierno en la administración de Trump, en la percepción de los votantes, y es todo lo contrario. Sorprendentemente, o sea, realmente no está resultando el efecto que los demócratas quisieran, que es perjudicar la imagen del presidente Trump, como tú lo dijiste, que sea el cierre de gobierno más amplio bajo la administración Trump. La gente creo que en realidad se está dando cuenta de que es un cierre provocado por los demócratas. En ese sentido, Orlando, no sé, de alguna manera les está sirviendo a los demócratas su estrategia, esta estrategia de negociación para abordar estos temas como los subsidios de Obamacare, la seguridad fronteriza. ¿Les está saliendo una ganancia política o en realidad va a tener un costo político para ellos? Yo creo que va a tener un costo y eso es lo único que va a permitir que concluya el cierre. En la medida en que esto empiece a ser costoso para los demócratas en cuanto a la percepción de la gente y en la opinión pública, pues ahí van a dejar de extenderlo. Su apuesta es clara, a que mientras más dure el cierre, más afectada se va a ver la administración, van a impedir que se aplique la agenda del presidente lo antes posible, de manera que la administración tenga pocos resultados o menos resultados que mostrar de cara a unas próximas elecciones. Pero pues parece que es lo contrario lo que está ocurriendo. La extensión del cierre les está afectando, los está dañando, y eso es lo único que yo creo que finalmente va a impulsar a los demócratas a concluir esto. Yo creo que en la medida en que el costo lo asuman ellos, y ese es el trabajo que tienen que hacer los republicanos, explicar en cada espacio, en cada medio, en cada entrevista, el costo inmenso para los americanos que Claro. implica que los demócratas continúen el cierre, porque de esa manera la presión va a ir contra los demócratas para que finalmente cedan y permitan que se apruebe la resolución. Claro, terrible, de verdad ya los estragos que está causando este cierre de gobierno. Vamos a ver qué sucede en los próximos días o semanas con este tema. Vámonos a nuestro tema final, no por ello menos importante, sino todo lo contrario. Los asesinatos, continúa la persecución contra los cristianos en Nigeria, en donde nuevas matanzas y ataques contra las comunidades cristianas se han vuelto de alguna manera a sacudir el centro del país. De acuerdo a un reporte de La Gaceta, el reverendo Yakubu Mutong, pastor de la Iglesia de Cristo en las Naciones, ha denunciado que su aldea Mayenga, situada en el área de gobierno local de Bocos, en el estado de Plateau, fue arrasada por un ataque coordinado que dejó más de 150 muertos en una sola jornada. Según este reporte, los asaltantes incendiaron viviendas, iglesias, almacenes de alimentos, incluso asesinando a 7 hermanos del pastor y quemando su casa y la iglesia, algo que se está replicando en diferentes aldeas. Las agresiones han sido atribuidas por los líderes locales a grupos yihadistas vinculados al autodenominado Estado Islámico. Y la persecución de cristianos en Nigeria ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 50,000 cristianos asesinados en los últimos años, debido a la violencia de grupos islamistas como Boko Haram y Fulani. La pregunta para ustedes tres es: ¿en dónde está la ONU para detener la masacre de cristianos en Nigeria y en otras partes del mundo? ¿En dónde están los manifestantes? ¿Por qué no vemos protestas ni cobertura mediática en torno a esto que es tan grave? Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, porque el occidente critica solo al occidente, ¿verdad? Ese odio que tienen de ellos mismos, de sus raíces, y no es políticamente correcto criticar a los musulmanes. Pero uno de los grandes problemas que tenemos a nivel global es la expansión del islamismo fundamentalista
de los extremistas islamistas, lo vemos en África, cómo se están expandiendo, ocupando territorios de cristianos. O sea, lo que está pasando en Nigeria es algo muy serio. El Departamento de Estado, la administración Trump ha expresado preocupación con lo que está sucediendo. Sí creo que es importante que el presidente Trump, y es posible que lo haga, llame la atención a lo que está sucediendo. A muchos líderes cristianos ha llegado a la administración que están pidiendo que lo haga, que llame la atención, porque las Naciones Unidas, otros organismos no le están prestando atención, los medios no están prestando atención a esta crisis. Estamos hablando que este año 7,000 cristianos fueron asesinados en Nigeria. Desde el 2009 han destruido 18,000 iglesias, han asesinado a más de 50,000 cristianos y 50 millones han sido desplazados. O sea, esta es la realidad del extremismo islámico y hay que denunciarlo, pero tenemos un occidente débil, flojo, que no quiere reconocer eso y que no está dispuesto a llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Pero la realidad es que esto requiere una intervención internacional, igual que le estamos prestando atención a Israel, deberíamos estar prestando atención a Nigeria. Es una situación muy difícil. Yo espero que el presidente Trump empiece a hablar de esto, porque estoy seguro que si Trump empieza a hablar de esto, el mundo entero le va a prestar atención. Y creo que si el presidente Trump logró un acuerdo en Gaza para que devolvieran los 20 rehenes, estoy seguro que si le presta atención a Nigeria, rápidamente las cosas pueden cambiar en la región. Ojalá lo haga rápidamente. De hecho, circulan en las redes sociales un pastor que está literalmente parado enseguida de cuerpos y dice, por favor, senadores de Estados Unidos, por favor, alguien avísele a Trump, al presidente Trump, lo que está pasando. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que hay un asunto importante y es que a toda esta gente que hace parte de los grandes medios de comunicación y pues de toda esa élite intelectual que defiende pues a los musulmanes y que presenta a los musulmanes como una cultura de amor y una religión de amor y de paz, pues no le conviene que esto se sepa. Porque si ellos están diciendo que está muy bien abrir las puertas a toda la migración musulmana, y dejarlos entrar sin chequeos y permitir que hagan sus mezquitas y que críen a sus niños con toda la libertad del mundo, sin importar que eso vaya en contra de nuestros valores, pues como lo que en realidad están diciendo es que quieren que eso pase acá, porque es decir, esto se trata de una cuestión de religión. Obviamente no todos los musulmanes son así, no todos los musulmanes son asesinos, pero eso implica al menos que hay que tener cierto control sobre la gente que entra y sobre cómo se desarrollan las actividades, por ejemplo, en las mezquitas. Entonces, digamos que ver esas imágenes no le conviene a toda esa gente que plantea al Islam y a todos los musulmanes como una cultura y una religión de amor. Y eso, pues lastimosamente, creo que en los medios esa ideología está muy fuerte y por eso no presentan este tipo de imágenes. Bueno, y creo que lo más impactante sucedió hace unos días, ¿no? Durante el debate entre los candidatos a la alcaldía de Nueva York, cuando Zohran Mamdani le reclamaba a Cuomo que cuántas mezquitas islámicas ha visitado. Es impactante ver que ahora el aspirante a la alcaldía de la ciudad más importante de Estados Unidos tenga que ser complaciente y condescendiente con la comunidad musulmana islámica. Orlando, cerramos contigo este tema. Porque además lo que está pasando en África es un verdadero genocidio. Ahí no hay guerra, no hay una guerra activa con dos bandos en conflicto para que haya daños colaterales. No, lo que vemos es una matanza selectiva por razones religiosas. Esto es un verdadero genocidio étnico. No es lo que está sucediendo en Gaza, es lo que está sucediendo en África. Pero ¿por qué el mundo no pega el grito al cielo? Por lo que comentaban tanto Alfonso como Vanessa. Por un lado, el complejo de Occidente, en el que el cristianismo es una especie de doctrina ideológica supranacionalista, hegemónica, etcétera, por lo tanto no merece defensa porque es opresora, colonialista, etcétera, y entonces más bien tenemos que menospreciarla. Y por el otro lado, esta idea de que el Islam es víctima precisamente de esta ideología opresora que es el cristianismo, y por lo tanto son ellos a quienes debemos respetar y cuyas denuncias debemos elevar.
pero la verdad es completamente la contraria. En Occidente no hay un conflicto contra el Islam. Lo contrario, el Islam está en Occidente para menoscabar los principios de Occidente. Y en los países islámicos sí hay un conflicto activo contra el cristianismo. No solamente lo vemos en África, lo vemos en Medio Oriente. Desafortunadamente, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que en la medida en que voces como la de Trump, como la de Meloni, como la de Abascal, como la de Orbán, pues peguen el grito y denuncien esto con fuerza, es que esto va a empezar a calar en Occidente. Por eso es tan importante que el presidente Trump, así como le ha preocupado, por ejemplo, el caso de los sudafricanos perseguidos, pues debería preocuparse también por los cristianos perseguidos en África. Por supuesto, ojalá que cuando la gente despierte a esto no sea demasiado tarde. Se nos terminó el tiempo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar en el panel del día de hoy. Y gracias a usted por su confianza en Voz News. Queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Active todas las notificaciones. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.